Buenos días, soy Aquino Bruno Keren Alexia y les voy a hablar sobre las citas estilo APA. Bueno, primeramente esta tiene una importancia fundamental, ya que a través de ella se reconoce a los contribuidores o la contribución sustancial de los investigadores. Se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, lo que le resulta un escrito consistente y suministra al rector referentes claros en el tema y datos de interés. Existen las citaciones cortas que pueden ser parentéticas o narrativas. En las parentéticas, al final del texto mencionado, se coloca entre paréntesis el autor, la fecha y el número de página de donde se sacó esa cita. En la narrativa, sin embargo, se menciona primeramente el autor, lo que describió y al final entre paréntesis el año y la página. En la cita en bloque, en la misma parentética, se toma un párrafo de lo que fue descrito por el autor y al final en paréntesis se anota el autor, año y número de página. Sin embargo, la narrativa de la misma manera, primeramente describe al autor, lo que escribió, se toma el bloque de texto y se anota al final entre paréntesis el año y la página. En las indirectas, de la misma manera, al final se anota el autor y la fecha, y en la narrativa primero se describe el autor y la fecha y lo que describió. En las comunicaciones personales también se realiza una cita, ya que estas no se anotan en las referencias bibliográficas, como esta puede ser correos electrónicos, mensajes, chats, entrevistas, conversaciones telefónicas que no fueron grabadas, materiales de tradición oral de los pueblos indígenas, etc. Y en esta solo se anota el nombre de la inicial de la persona, el apellido, que fue una comunicación personal, y la fecha. Y en la narrativa se anota el nombre y la inicial, y luego entre paréntesis que fue una comunicación personal y de qué fecha. Comenzamos con los libros. En los libros debe iniciar el autor, iniciar con el apellido y las iniciales, y si son para más de 21 autores se incluyen solamente los primeros 19 nombres seguidos de puntos suspensivos y agregar el nombre del último autor. El año de publicación, entre paréntesis, seguido de un punto, el título del libro en cursiva, el número de edición y la editorial. Aquí vemos el orden en el que debe de seguir y una cita textual en paréntesis y una cita textual narrativa. Como siguiente en el artículo científico debe de ir el autor del artículo, de la misma manera iniciar el apellido y iniciales, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista científica, el número de volumen, número de emisión y el rango de páginas que fue utilizado. Aquí de la misma manera se ve el orden y dos ejemplos. En las páginas web se inicia con el apellido y las iniciales. Después la fecha de publicación, se escribe el día, mes y año entre paréntesis, el título de la página web, el título del sitio web y se proporciona la URL completa de la página web. Aquí vemos el orden y dos ejemplos. Para un documento web debe de ir el autor del artículo, el año de publicación, el título del artículo, la primera palabra y los nombres propios. La primera letra debe de ir en mayúscula, el título de la revista científica, el volumen, número de emisión, el rango de páginas y la DOI o URL. Aquí vemos el orden y dos ejemplos. Para los videos debe de usarse el autor del video, el nombre de usuario si es así, fecha de publicación, el título del video y la URL. Aquí tenemos varios ejemplos en donde existe el nombre real del creador, en donde solo existe su nombre de usuario o en donde ambos estén disponibles. Para un blog se anota el autor de la publicación, apellido por iniciales, fecha de publicación, día, mes y año entre paréntesis, título de la publicación del blog, título del blog y la URL de este. Aquí vemos el orden y dos ejemplos. Y bueno, sería todo lo necesario para citar en formato APA. Muchas gracias.